Y bueno, aquí están los temas en los cuales vamos a trabajar el día de hoy. Como ustedes alcanzan a visualizar, pues bueno, ahí pueden ver perfectamente que vamos a trabajar con el tema 4.2, espacios industriales de México y del mundo. Y como ustedes se darán cuenta, pues al estar ya trabajando con este último tema o con este siguiente tema, pues recuerden que ya pasamos de ver el punto número 1 de el proceso económico. Recuerden que para satisfacer nuestras necesidades requerimos de pasar por una serie de procesos y el primer proceso económico, recuerden que era la extracción, actividades de extracción, o sea, actividades primarias, ¿ok? Entonces, hasta ahí nos quedamos, vimos todo lo que se alcanza a apreciar ahí en el tema 4.1, regiones agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, mineras de México y del mundo. Y vimos también algunos de los países que obviamente son potencia o son mejores extrayendo estos recursos. El día de hoy vamos a ver ahora los espacios industriales de México y del mundo. Vamos a ver qué sería en este caso el proceso número 2. ¿Sale? Bien, entonces vamos a pasar al mismo. ¿Qué es un espacio industrial de México, jóvenes? ¿Qué es un espacio industrial de manera general y hablando de México y del mundo? Pues bueno, una vez que ya pasamos este primer proceso del que hablamos en una clase anterior y que nos dedicamos solamente a este tema, pues bueno, de lo que se obtiene de la producción agrícola, ganadera, minera, forestal y pesquera, ahora es necesario transformarlos en la mayor parte de los casos para que puedan ser utilizados por los consumidores. Es decir, todos estos se tendrán que transformar en algo más, ¿ok? Y esto es necesario tanto para los productos sencillos como para los alimentos. Nosotros regularmente, ya cuando nos llegan estos alimentos, a pesar de que no hayan sufrido modificaciones muy drásticas, pues por lo menos llegan embalados. Entonces, este proceso ya le corresponde a la industria, ¿ok? Entonces, esto es necesario tanto para productos sencillos como alimentos, como para productos mucho más complejos como una televisión, radio, automóvil, aviones y otros productos, ¿ok? Y de esta transformación, vuelvo a repetir, se encarga la industria. Ahora, ¿qué tipos de industria tenemos en México? Bueno, pues en México la industria empezó a desarrollarse en el último tercio del siglo XIX, principalmente en las ciudades de México, Puebla y Monterrey. Como ustedes saben, pues las principales ciudades en cuanto a industria, pues serían estas tres. Sobre todo, pues en la industria automotriz somos un país que se dedica a ensamblar automóviles y pues nos consideramos un país bueno en esa parte, ¿no? Un país capaz. Ahora, después de la revolución de 1910, el crecimiento industrial se detuvo mientras el país se reponía de la conflagración o de toda esta cuestión de la guerra que se tuvo de revolución en la independencia. ¿Okay? Y al término de la Segunda Guerra Mundial, la industria recibió un nuevo impulso y se desarrolló considerablemente. A estos centros tradicionales se unieron otras ciudades como Guadalajara, Veracruz, Cuernavaca, Aguascalientes, Toluca y otras, ¿no? Ahora ya tenemos más ciudades que se dedican también a la industria. Y entonces vamos a reconocerlas por varias zonas industriales en nuestro país, así como algunas de las industrias que ya están instaladas. Por ejemplo, en lo que antes conocíamos como el Distrito Federal y su zona metropolitana, lo que ahora es la Ciudad de México, podemos considerar a la industria petroquímica, alimenticia, la producción de maquinaria, transformación de acero, textil y máquina. Por ejemplo, en la zona de Monterrey y su zona metropolitana, pues tenemos en gran medida industrias de hierro y acero, producción de maquinaria, alimenticia, química y maquila. Y así en cada una de estas zonas. En Guadalajara también tenemos industria alimenticia, petroquímica, textil y maquila, ¿ok? Y bueno, como ustedes, como lo había mencionado, la producción automotriz se ha instalado en Hermosillo, Cuernavaca, Aguascalientes, Chihuahua, Toluca y principalmente, pues por ahí ustedes saben que tenemos, por ejemplo, una agencia de Volkswagen, ¿no? Muy, muy grande, de hecho, una de las más grandes que hay en el mundo. Y la industria textil se encuentra, por ejemplo, más desarrollada en Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Michoacán, San Luis Potosí y México. ¿Ok? Vale. Entonces, pues bueno, ahí más o menos, pues vamos viendo todas estas cuestiones. Bien.
Perfecto. Voy avanzando. Vamos a pasar a la siguiente parte. Bien. Ahora, ¿qué tipos de industria tenemos, jóvenes? ¿Qué tipos de industria tenemos? De acuerdo con los materiales de trabajo y los productos que de ella se obtienen, la industria puede ser principalmente de tres tipos, ¿ok? Básica de transformación y manufacturera, ¿ok? ¿Qué es la industria básica, jóvenes? Pues es la que transforma el mineral en metal para después fabricar maquinaria pesada. Es decir, primero extraemos los metales de esta industria minera o de esta actividad primaria que es la extracción minera y después, obviamente, pues se transforman en los metales que son necesarios para construir barcos, automóviles, ferrocarriles, maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa sería la industria básica, es la que ocupa directamente de estas extracciones para transformarlos en lo que acabamos de mencionar. Ahora, ¿cuál es la industria de transformación y manufacturera? Pues son las que elaboran los bienes de consumo que emplea la población en sus actividades cotidianas. Entre estas industrias se encuentran obviamente la textil, alimentos, electrónica, electrodomésticos, química, farmacéutica, de fabricación de muebles, producción de papel y otras, ¿ok? Vale. Entonces, esa sería la industria de transformación y la manufacturera y su diferencia con pues la anterior industria. Bien, aquí por ejemplo tenemos la producción industrial global, ¿sale? ¿Qué es lo que producen en su mayoría algunos países? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ahí estoy tratando de hacer un acercamiento para que ustedes lo vean más claramente, y ahí tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos su industria secundaria, pues es para fabricar hierro, acero, maquinaria, electrónica, químicos, transportes, textiles, madera. ¿En qué es bueno en qué está México trabajando en la industria? Pues bueno, en producción de metales, en textiles, en químicos, en petróleo, automotriz y refinería. Voy a hacerlo un poquito más hacia arriba para que ustedes alcancen a ver perfectamente. Y entonces, bueno, ahí nos va diciendo de acuerdo a los colores o definiendo de acuerdo al tipo de industria, qué es lo que más se trabaja y en qué ciudades más o menos por ahí específicas se trabaja en mayor medida, ¿ok? Bien, entonces, pues bueno, esto en resumen, pues es la producción industrial global, ¿ok? Por ejemplo, en Asia, pues lo que más se produce también es hierro y acero, maquinarias, electrónicos, químicos y textiles, etcétera. En la República, por ejemplo, de Sudáfrica, que por aquí nos la maneja, es este espacio pequeñito que viene hasta el sur hasta el sur del continente y nos dice que es el hierro, el acero, la maquinaria electrónica, químicos y textiles. O sea, prácticamente pues en todas se producen pues los mismos coinciden en los mismos productos, obviamente unos países más que otros. El día de ayer estuvimos viendo, por ejemplo, que en extracción minera, pues China siempre se encontraba en estos 3 o 4 primeros lugares, ¿no? Es muy bueno en todos y cada uno de esta producción, ¿vale? Bien, vamos a ver, entonces, de aquí vamos a avanzar a lo siguiente, vamos a pasar ya vimos tipos de industria, y creo que por ahí vamos. Recuerden perfectamente que este proceso económico conlleva 3 pasos, ¿ok? Y estos 3 pasos, recuerden que el primero es la obtención de la materia prima para obviamente tener estos satisfactores de los que hemos estado hablando. Entonces, el primero es la obtención de la materia prima, que se dedica obviamente a la extracción de todos estos productos, perdón, de todas estas cosas que podríamos denominar que son de la industria minera, pesquera, forestales, etcétera. Una vez que las tenemos, tendrían que pasar a transformar la materia prima ya en un producto. Estamos de acuerdo que cuando, por ejemplo, alguien compra una cadena de oro, de plata, pues no llega en calidad de mineral, tiene que transformarse en un producto, ¿sale? No puede llegar así toda pues sucia o sin forma, sino que ya tiene que llegar en forma de ese producto que tanto nos gusta. Muy bien, lo mismo que con una computadora, lo mismo que con un teléfono, o sea, obviamente todos esos artefactos o esos dispositivos pues tienen que
producirse a manera de producto, tienen que generarse a manera de producto. Y finalmente, pues el tercer paso al que vamos a hablar o del que vamos a hablar sería la distribución del producto o ya actividades terciarias, ¿ok? Actividades terciarias donde te entran, pues obviamente los transportes, la distribución del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces espero que con eso hayamos entendido. Ya vimos la segunda parte, vamos a ver la tercera y bueno, me tuve que regresar hasta esta parte para que recordáramos de dónde surge todo esto de las actividades económicas, ¿ok? Entonces ya vimos el tema 4.2, espacios industriales de México y el mundo, y ahora vamos a ver la última parte en este proceso económico, que son los flujos comerciales, redes de transporte y comunicaciones de México y del mundo, ¿ok? Es un tema bastante interesante, es un tema bastante entendible y es el siguiente: flujos comerciales, redes de transportes y comunicaciones, que sería la tercera parte de este proceso económico o perteneciendo a esta actividad terciaria, pues hablamos de las actividades económicas que necesitan varios elementos para llevarse adecuadamente. En este caso necesita de dos: el comercio y los transportes y las comunicaciones, ¿ok? Es decir, la venta del producto o la generación de una venta y transportarlo. O sea, yo lo puedo vender el producto, pero también lo tengo que llevar a los centros de venta o a las personas directamente que me van a comprar ese producto. Y entonces los flujos más importantes se manifiestan entre los países más desarrollados por una razón. Estos tienen la mayor capacidad de consumo de los bienes producidos. Entonces, de este modo, pues obviamente se dan entre Estados Unidos de América, Japón y los países de Europa. Es donde vamos a tener mayor actividad en países desarrollados, a diferencia de las actividades primarias, que están relacionadas totalmente con los recursos naturales del país, ¿sale? A diferencia de los países desarrollados, que por el contrario, pues lo que buscan es extraer estas materias primas para que ellos puedan llevar a cabo todo su proceso económico. Ahora, ¿cuáles son las redes de transporte? Las redes de transporte obviamente están compuestas, como ustedes lo saben, por vehículos y las vías de comunicación. Efectivamente, en México vendemos aguacate a Estados Unidos, ¿no? Ahora, hay vías terrestres, hay vías aéreas, hay vías marítimas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, nada más son esas tres por lo menos. La vía terrestre cuenta con vehículos como los ferrocarriles, transporte de camiones por carretera y se usa para distancias medias y largas. Obviamente, pues las vías de comunicación aéreas, pues obviamente, pues se dan entre países y entre continentes. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos pues algunos aeropuertos a manera de ejemplo con más tráfico de pasajeros y vemos que obviamente pues los países más desarrollados son los que tienen más movimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos en primer lugar Estados Unidos en los estados de Atlanta y Memphis, después tenemos también a Hong Kong, en China, Los Ángeles, Londres, Dallas, Tokio, Frankfurt, etcétera, ¿no? Entonces son los países con aeropuertos que tienen más tráfico de pasajeros y de mercancías. Entonces nos damos cuenta de las diferencias. Aquí obviamente ya estamos hablando de que estas actividades pues las tienen más desarrolladas los países que se encuentran o que podemos considerar de primer mundo, ¿no? Ahora, en México el transporte terrestre de mercancías y pasajeros es el más importante y se apoya en más de 300,000 kilómetros de carreteras y más de 25,000 kilómetros de vías férreas. El transporte aéreo se apoya en 68 aeropuertos, 69 ya con el nuevo, 26 nacionales y 42 internacionales. Y en cuanto a puertos marítimos, destacan los de Ensenada, Puerto Vallarta, Guaymas, Mazatlán, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Tampico, Veracruz, entre muchos otros. Bien, perfecto. Entonces, ya acabamos de ver cómo se dan, qué son los flujos comerciales, las redes de transporte y comunicaciones, específicamente hablando de redes y transportes. Ahora vamos a ver qué pasa con las comunicaciones.
¿Qué son las comunicaciones? Pues también se han desarrollado de manera notable. Antiguamente, pues eran simplemente enviar una carta, pero no era tan sencillo, ¿sale? Porque podían tardar, obviamente, de días si hablábamos de telegramas, semanas si hablábamos de una carta convencional y, pues bueno, de ahí para arriba, ¿verdad? Y significaba, pues obviamente, pues mucho tiempo. Entonces, económicamente, pues no era viable. Por eso, pues es sustituido por otros tipos de comunicaciones. Ahora, las noticias y acontecimientos ocurridos en otro país llegaban igual con días o semanas de retraso gracias a este tipo de comunicaciones. Actualmente, pues sabemos que estas comunicaciones llegan en segundos, si no es que en milésimas de segundo, ¿no? De en lo que simplemente nosotros abrimos rápidamente nuestro archivo. Bien. Entonces, pues bueno, ahí vamos viendo toda esta parte. Perfecto. Y como lo dijo Víctor, efectivamente en México vendemos aguacate. Ahora, bien, entonces no sé si, bueno, espero que pues esto sea claro, en qué consiste estas actividades. Ya estamos hablando de actividades terciarias, ya hablamos de flujos comerciales, de redes de transporte y de comunicaciones, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos comenta uno de sus compañeros, Víctor, dice, en la Segunda Guerra Mundial la comunicación casi toda era con palomas mensajeras, imagínense, ¿no? Y obviamente, pues por cuestiones ahí de seguridad, por cuestiones de logística, pues era la única manera porque las cartas pues también eran interceptadas, los telegramas, etcétera, etcétera. Era bastante complicado en ese momento. Inclusive ahorita, si nosotros, cuando ocurre una desgracia como algún terremoto o algún huracán, pues obviamente se rompen tanto los flujos comerciales, obviamente estos se rompen definitivamente, las redes de transporte también se pueden romper y también obviamente las comunicaciones, cuando nos quedamos sin señal, ¿verdad? Que, oye, acaba de ocurrir el temblor, ¿y qué pasa? Pues ya no me puedo comunicar con mis familiares. Ya no me puedo comunicar porque se cayó la red, se cayó obviamente pues la línea telefónica, porque se saturan o porque simplemente hubo fallos por el mismo fenómeno natural que está ocurriendo en ese momento. ¿Ok? Bien. Entonces, pues bueno, esperamos que con esto quede bien clara toda esta parte. Ahora vamos a ver qué son los espacios turísticos. Pues aquí no hay tanta complicación, jóvenes, simplemente ubicar tal vez cuáles son algunos de los estados con mayor, pues con mayor turismo, ¿no? Con más capacidad turística y eso sería probablemente por ahí algún tipo de pregunta que pudiera venir. Pero realmente no tendría que tener mayor complicación. Entonces, el turismo es una actividad que se realiza generalmente por fines de ocio y placer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente quien viaja, pues es porque quiere, pues simplemente tener un tiempo de ocio, placer, olvidarse del trabajo. Y existen, pues, varios motivos para hacer turismo actualmente, pues, como son, aparte del ocio y placer, también salud, conocimiento, negocios, e inclusive, no sé si ustedes lo sepan, pero hay un turismo que se le llama turismo de riesgo, ¿no? Es un turismo en donde las personas van a las ciudades más peligrosas y obviamente lo que quieren es sentir esa adrenalina de estar en una ciudad muy peligrosa, ¿no? Por ejemplo, pueden viajar a Tepito porque se dice que Tepito es muy peligroso y pues seguramente en sus países pues no hay eso porque pues si no, ¿quién querría ir a Tepito nada más a ver qué tanto riesgo hay, ¿verdad? O sea, la verdad es que esto es bastante cómico hasta cierto punto. Ahora, bajo este concepto, ok, también pues, escalar una montaña sin protección también podría ser, ¿verdad? Bajo este concepto encontramos diversos tipos de turismo, ¿no? Entonces, como lo que comentaba, turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de riesgo, turismo de incentivo, qué sé yo, hay tantos tipos de turismo actualmente con estos cambios radicales que se están dando. Ahora, el atractivo de estos espacios obviamente radica principalmente pues, en sus bellezas naturales, pero pues bueno, también los espacios culturales, el comercio, las actividades que en ellos pueden desarrollar, como el juego, los espectáculos y otros. Muy bien. Entonces, pues bueno, esas serían las formas o las zonas de acuerdo a la naturaleza de estos espacios. Ok, vamos bien rápido porque pues siempre, sí quiero el día de hoy terminar con este tema porque no queremos atrasarnos, queremos llegar y acabar los temas para poder pasar a otra materia. Bien,
Ahora, bueno, ¿qué más puso aquí su compañero Víctor? Dice, o escalar una montaña sin protección o históricas como el Coliseo de Roma, efectivamente, ¿vale? Hay tantas cosas en el turismo tan bonitas. Lástima que el turismo principalmente se da o es parte de la subsistencia de países en vías de desarrollo. Entonces son explotados, la gente solamente a veces vive de eso, del turismo, y pues no tiene otras fuentes de empleo. Entonces eso habla muy mal a veces de los gobiernos, porque los gobiernos pues dicen, pues sí, vengan a visitar México, sí, pero tu gobierno, ¿qué haces por proteger esos lugares? ¿No? A veces son inclusive privatizados, son utilizados por personas que tienen el dinero, tienen el recurso, se apropian del lugar y obviamente pues estos lugares lo hemos visto en algunas playas, sobre todo del Caribe, donde pues ya las personas que viven en México ya ni siquiera se pueden parar enfrente de ellas porque resulta que ya están privatizadas, ¿vale? Y por eso quiere estudiar turismo Ticia. Perfecto. Sale caro, dice Víctor. Bueno, pero pues vale la pena. Cuando queramos algo, vale la pena, ¿verdad, jóvenes? No importa que salga caro mientras tengamos las ganas de estudiar lo que nosotros queramos y salir adelante. Perfecto. Exactamente, lástima que el gobierno no apoye la preservación de estos lugares. Pues ya lo vimos, ¿no? Ahorita hay una controversia bastante fuerte. Quienes están viendo este video, pues se acordarán en el 2022 el problema con el Tren Maya y ahorita pues obviamente la crítica que se le está haciendo al presidente, en la cual obviamente pues él como que pues sí, o sea, es un interés que ya se había planteado desde su campaña, pero vuelvo a repetir, el problema es quiénes están ahí para asesorar a estas personas, a estos políticos, porque obviamente ellos no estudiaron esto, entonces no entendemos las consecuencias. Por ejemplo, ahorita, digo, estaba hablando un poquito más del tema que ya habíamos visto anteriormente, como en cuanto a las zonas de riesgo y a todas estas explotaciones que se hacen en la tierra. Pero, por ejemplo, ahorita en Nuevo León estamos teniendo también un problema, o se está teniendo un problema en Nuevo León, en el cual ya las presas están en su mínima capacidad. Entonces, se ha tenido que regular cómo llega el agua o en cuánto tiempo llega el agua. Esto es muy peligroso. Si ustedes recuerdan por ahí en uno de los temas que vimos, nos dimos cuenta que Nuevo León es uno de los estados que tiene una gran industria de maderables, ¿vale? Es decir, hacen una gran extracción de productos maderables. Es decir, obviamente hay una explotación forestal, pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con que no hay agua? Pues tiene una relación directa. ¿Cuál es la relación directa? Que al extraer árboles, al cortarlos, los elementos y factores del clima, vean cómo están relacionados con todos los temas que hemos visto, los elementos y factores del clima, principalmente los elementos, se ven afectados, se ven modificados. Entonces, si se ven afectados los elementos del clima, pues a su vez afectan a los factores del clima. Y entonces el clima cambia, ya no tenemos un clima húmedo, ya no tenemos un clima con lluvias, por ejemplo, en todo el año o lluvias en verano, sino que ahora ya tenemos sequías. ¿Por qué? Porque con la extracción de los árboles, con la poda excesiva, pues obviamente ya no tenemos este regulador de temperatura, ya las nubes prácticamente ya no se concentran porque ya no hay humedad, ya obviamente no llueve, por lo tanto la lluvia no llega al subsuelo y en consecuencia no llega tampoco a dónde, pues a las presas, no llega a los mantos acuíferos, ¿ok? Entonces vean las consecuencias. Ahorita dirán, es que esto está pasando por el calentamiento global. No, fue consecuencia de una decisión de un político o de una persona que según se consideraba experto, pero obviamente con fines económicos. Y cuando hay fines económicos inmediatos, no importa lo que tú experto pienses, cuando obviamente lo único que importa es la parte económica. Pero vean ahorita, a ver si con dinero pueden comprar agua, ¿verdad? ¿Cuánto les va a costar llevar agua de otros estados? Va a salir carísimo. Y entonces el dinero al final sale sobrando, ¿verdad, jóvenes? Bien, entonces vamos a ver qué pusieron por aquí en el chat. Voy viendo ahí sus comentarios y efectivamente, noticia, lástima que el gobierno no apoye a la preservación de estos lugares. Y bueno, aquí comenta Víctor, bueno, lo que en realidad sale caro es turistear. Ah, ok, estabas hablando de la parte
del turismo. Ahora, también son por las raíces, ¿no? Exactamente. O sea, tanto las raíces como el rafe de los árboles regulan la temperatura. Simplemente véanlo, en un bosque, ¿cuánta humedad hay? Si el bosque no ha sido explotado forestalmente hablando, está muy fresco, tiene un clima agradable, un clima templado. Pero quiten los árboles, váyanse a un lugar donde no haya árboles. Pues es un clima prácticamente desértico, ¿verdad? Porque se están extrayendo, se están quitando estos árboles. Y no lo entendemos, no lo entendemos. Pensamos, nunca el arbolito, perfecto, no pasa nada. Pues las consecuencias son a mediano plazo y a largo plazo, pero son irreversibles. Y a quienes vamos a afectar, ya lo estamos viendo nosotros, ustedes jóvenes, pero también lo van a ver obviamente sus hijos y sus nietos, si es que pues todavía tienen la fortuna de tener el mundo todavía funcionando en cuanto a su naturaleza, pero pues hay que concientizar sobre esta parte, ¿no? Entonces, todo afectado, todo afecta, exactamente, todo afecta en exceso. Sí, y por eso pues hemos hablado de la sustentabilidad. Lo ideal, como siempre, pues es mejor trabajar con esta parte de la sustentabilidad, ¿vale? Sí utilizar los recursos, pero no utilizarlos en exceso. Bien, perfecto. Entonces, pues bueno, ahí está. Ahora, por aquí ya empezamos a hablar, no sé si me adelanto un poquito, del tema, bueno, ya en cuanto a los espacios turísticos, pues pasando al tema 4.5, que es globalización, organismos económicos internacionales y empresas transnacionales. Entonces, aquí ya entramos en un tema un poquito independiente hasta cierto punto. Recuerden que todo está conectado, siempre hay una conexión, pero un poquito menos relacionado en cuanto a los otros tres temas, ¿no? A los temas que vimos en un principio, bueno, los cuatro temas que vimos en un principio. Y aquí hablamos ya de la globalización. ¿Vale? ¿Qué es la globalización? Pues se puede definir como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, ¿ok? Entonces, cuando las empresas se extienden, estamos hablando de globalización. Ahora, debido a esta extensión, a esta expansión, surgen problemas ocasionados por el traspaso de las fronteras. Aquí empezamos a tener algunas problemáticas, porque pues obviamente cuando una empresa trabaja en otro país, o lleva a cabo sus funciones en otro país, pues obviamente que tendría que ser regulado ya sea por las leyes de ese país o por alguna ley internacional. Entonces, en este contexto surgen estas interrogantes, como a qué país debe pagarse los impuestos. Lo vemos claramente con estas nuevas empresas, con estas empresas de transporte como Uber, como Didi, como también de alimentos, de transporte de alimentos, como Didi, como Rappi, ¿no? Que son empresas que son de otros países, pero vienen a México y obviamente pues ellos se ven beneficiados económicamente hablando, pero ¿a quién le van a pagar los impuestos? ¿A su país o al nuestro? Entonces eso es ahí donde surgen las situaciones. Y ahí es cuando entra la autoridad competente para dirimir esta controversia. Y por eso es que se tienen que crear no solamente organismos económicos en el país, sino también tienen que surgir organismos económicos internacionales que regulen todos estos mercados. ¿Ok? Entonces, ¿como cuáles? ¿Como cuáles organismos económicos internacionales? Bueno, ahí tenemos al Fondo Monetario Internacional, o el FMI, constituido por 185 países, y tiene como meta lograr la estabilidad financiera, comercial y económica de las naciones mediante esta asesoría técnica. También dan créditos condicionados, promoción de comercio internacional y la recuperación económica, que como ustedes saben, pues este Fondo Monetario Internacional hace préstamos, al igual que el Banco Mundial, pero al final tiene a los países en desarrollo siempre drogados, ¿no? Entonces, así como que apoyar, pues lo dudo mucho. El Banco Mundial, jóvenes, todos buscan promover el desarrollo de las naciones. El Banco Mundial está integrado, en este caso, por 285 países. Aquí hay más países. Y sus fines son apoyar el desarrollo de los países miembros a quienes les otorga créditos para proyectos educativos, ¿ok? De salud, de infraestructura urbana, entre otros. Entonces, México está dentro de este Banco Mundial y pues por eso es que también pues está endrogado constantemente, ¿vale? Bien. Otros organismos económicos internacionales, también la Organización Mundial de Comercio o la OMC, cuenta con 150 países miembros y regula el comercio internacional.
También busca eliminar los famosos aranceles o los impuestos que se pagan por la exportación comercial, porque pues si no, obviamente sería inviable para para este tipo de industrias, pues obviamente pasar sus productos, ¿vale? Pero bueno, aunque sin mucho éxito, también buscan acabar con políticas proteccionistas y de subsidios para los países ricos y a sus actividades agrícolas e industriales. ¿Ok? La otra organización es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE. Este organismo es, en esencia, un organismo de cooperación internacional de los países ricos. Es decir, su propósito es la coordinación política y económica interna. Para ello realiza reuniones de los 7 formados por Estados Unidos de América, Francia, Japón, Inglaterra, Alemania, Canadá e Italia, pero finalmente son los que dictan todas las agendas políticas de los demás países, ¿no? Por eso, pues es que nuestros sistemas educativos, pues se rigen bajo estos acuerdos que los países ricos tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, es que México tiene muchos problemas en educación, entonces hay que cambiar el modelo educativo y México lo tiene que hacer porque si no, entonces el Fondo Monetario Internacional pues no le va a dar presupuesto y de esa manera, pues obviamente, pues nos mantienen de la manera en la que estamos. Pero bueno, eso es política y eso es, bueno, geopolítica. Bien, perfecto. Entonces no me quiero meter tanto en eso porque la verdad es que ahí sería un debate bastante extenso. Bien, entonces ya vimos algunos organismos internacionales importantes. Acuérdense, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los organismos internacionales para el comercio, etcétera. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad, Ticia? Hay muchas cosas que innovar, hay muchas cosas, obviamente, que trabajar. En mi caso, en la educación, yo soy una de las personas que está en contra de estos modelos educativos, donde pues obviamente como que sí nos afecta un poquito esta parte a todos, ¿no? A todos, tanto estudiantes como profesores, como papás, porque pues se nos hace creer que la educación, la responsable de todos los problemas es la educación. Sí, parte, pero el gobierno y otros organismos tienen que hacer también su trabajo, no nada más los maestros, las escuelas, los alumnos, o sea, hay otras cosas, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que tengamos la mejor educación del mundo? Pues si no hay empleos cuando salimos, ¿no? Cuando tenemos, o oportunidades de generar una empresa, de generar un negocio y que pues nosotros mismos podamos generar nuestros propios ingresos, ¿no? Eso estaría maravilloso, pero obviamente pues todas estas políticas pues tienen que ir cambiando y tienen que ir actualizándose de acuerdo a la naturaleza de nuestros tiempos, ¿no? Perfecto. Ok, Víctor, no te preocupes. Ya estás aquí, eso es lo que importa. Ahora, vamos a entrar a un tema que me encanta, las empresas transnacionales. Fíjense bien, aquí esto es muy, muy importante porque hay cosas de las cuales ustedes tal vez no sabían, ¿no? Las empresas transnacionales, pues obviamente, pues son aquellas empresas que trascienden de sus propias fronteras, ¿no? O sea, ya no están en el país, sino que ya empiezan a trabajar o a producir pues sus productos y a venderlos, a comercializarlos en otros países. Entonces empiezan a crecer y se asentan en muchos lugares del mundo, ¿no? Ahora, y ahorita vamos a ir a eso, Víctor, pero Facebook no pertenece, como tal no pertenece a una empresa transnacional, ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, ya hablé un poquito de las empresas transnacionales. Ahora, por lo que se les llama también multinacionales, ¿no? Cuando esas empresas crecen demasiado, pues se les llama multinacionales, cuando están en varios países. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Pero fíjense bien, cuando alcanzan un poder económico y político por encima de las naciones donde se localizan, se les llama supranacionales, es decir, que están prácticamente por encima del presidente y de los políticos y de los gobernadores. ¿Vale? Estas empresas, pues prácticamente son las que dictan las agendas, ¿vale? Entonces, empresas como Facebook, pues ya lo vimos, ¿no? Inclusive son capaces de censurar a Trump y espero que no me censuren a mí, entonces ya no voy a hablar mal de estas empresas porque pues Google, pues podríamos considerarlo también como una empresa supranacional y espero que esto, si lo subo a YouTube, pues no se censure. ¿Vale? Y si no, lo voy a tener que editar porque luego bajan los videos por utilizar conceptos que están prohibidos. Bien, perfecto. Vamos a avanzar. Entonces, ahí tenemos obviamente a las multinacionales. ¿Dónde se encuentran en mayor medida las multinacionales? Bien, ¿qué cosas, verdad? Bien, simbología.
Aquí tenemos, por ejemplo, algunas empresas como Toyota en multinacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos a Toyota, Mitsubishi, bueno, empresas automotrices y cuál es su actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas, bueno, esta obviamente, seguramente algunas ni las conocen, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una de telecomunicaciones que se llama Nippon Tel. Pues seguramente Nippon Tel, pues es una empresa japonesa. Entonces, pues no la ubicamos. Pero bueno, aquí nos da las ganancias, ¿no? Por países más o menos. Yo me imagino que es en miles o en millones de dólares, ¿no? 179,431,000 millones. Ahora, no sé en qué lapso, pero bueno, nos está manejando ahí. Ahora, los círculos más grandes, pues es el número de empresas multinacionales, en donde se encuentran ubicadas en mayor medida estas empresas multinacionales. Entonces, sobre todo para aquellos que se van a dedicar como a la parte de empresarial, pues es bonito saber un poquito sobre esto porque pues puede servir hasta como estudio de mercado, pues para saber en dónde hay mayor desarrollo y dónde podemos generar pues nuestras empresas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, estos círculos más grandes pues son por encima de 4,000 y pues obviamente Estados Unidos y Canadá pues manejan los primeros sitios, al igual que Europa. Y sorprendentemente en los países de Asia no hay tantas multinacionales. De hecho, pues son empresas más propias. Seguramente ya ahorita actualizado, pues ya veamos. Pues sí, porque de hecho, bueno, ustedes no lo alcanzan a ver, pero este mapa es del 2007. Entonces, pues obviamente esto ha cambiado bastante, inclusive pues algunas de las empresas seguramente, pues ya probablemente algunas inclusive ya no existan después de la pandemia. Bien. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Jóvenes, espero que vayan bien, espero que quienes estén viendo la sesión del día de hoy, pues estén viendo perfectamente los temas, que no haya ninguna situación. No sé si tuvieran alguna duda, también les podrían ayudar a las personas que están viendo grabada o esta clase y de esa manera pues resolvemos más dudas, ¿no? El chiste de aquí es que ustedes no se vayan con ninguna duda, con ninguna laguna. Perfecto, bien. Entonces, ahí ya me apareció una alerta. Vale, ya la quitamos. Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar de lleno al tema 4.6, principales regiones comerciales y ciudades mundiales. Bien, muy bien, qué bueno, perfecto. Ahora, ¿qué regiones comerciales y ciudades mundiales hay? Pues bueno, tenemos las regiones comerciales, bueno, ¿qué son para empezar todas estas ciudades mundiales y centros financieros? Pues bueno, interactúan de una forma compleja pero efectiva para organizar la economía mundial. Entonces, las regiones o los bloques comerciales son grupos de países que se han integrado con base en acuerdos, tratados y reuniones comerciales para fortalecer y apoyar sus economías. O sea, si hablamos de estos bloques, podríamos decir que pues son estas reuniones que se tienen para ver cómo mejorar la economía mundial. Y digo, lo pongo entre comillas, porque realmente más que mejorar la economía mundial, pues yo me imagino que pues es controlar, que las potencias sigan siendo potencias, ¿no? Muy bien, efectivamente, ya se pueden sustituir. Ok, aquí tengo una pregunta, perdón, no lo había visto, Ticia. Dice, la mano de obra es la más importante para el desarrollo, ¿verdad? Pues no necesariamente porque ahorita los procesos se están automatizando. Ahora lo que buscan las empresas, pues es obviamente automatizar, que haya los gastos mínimos bajo la automatización. Pero ahí entra un problema, que si tú automatizas, pues quién te va a comprar, si lo vas a dejar sin empleo y entonces no va a tener la posibilidad de comprarte ningún producto, ¿no? Entonces, pues ahí entra el dilema, ¿no? Es un dilema y pues obviamente pues no es tan sencillo simplemente decir, bueno, automatizamos todo y ahora qué, ¿no? Ahora quién va a pagar. Y entonces, como lo comenta Víctor, pues la tecnología obviamente puede sustituir a algunas personas, ¿no? Como en el caso de las empresas de refresco. Y pues obviamente quienes tienen empleo en este caso, pues son las personas que pueden arreglar esas máquinas. Obviamente que disminuye la cantidad de personas que pues, requiere la empresa, solamente tal vez para darle mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, las máquinas de refresco que se descomponen muy seguido.
Muy bien, perfecto. No, por nada, Ticia, qué bueno que estás preguntando. Entonces ahí, pues también las personas que están viendo esta clase, pues ya por ahí pueden ver algunas preguntas. Efectivamente, empresas millonarias, empresas ricas. Bien, ahora sí, bueno, continúo con esta parte. Entonces, las regiones o bloques comerciales, ya les había dicho, son grupos de países que se han integrado con base en acuerdos para fortalecer las economías, pero sobre todo las propias, ¿no? Más que las economías de otro país. Bien, ahora, ¿cuáles son estas regiones? Pues bueno, seguramente ustedes conocen algunas, las más famosas. Las regiones comerciales del mundo pues se caracterizan por presentar un acuerdo que compromete a los países en sus posiciones económicas y políticas al interior de cada bloque económico con el propósito de incursionar con ventaja los mercados internacionales. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, existen más de 20 grupos comerciales constituidos, algunos de larga tradición internacional y otros de reciente creación. Sin embargo, pues los que más destacan, antes era el Libre Tratado de Comercio, el Telecán, pero ahora, pues bueno, ya tiene otro nombre, pero obviamente este siempre cambia, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, los canadienses pues le van a llamar Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México. Los mexicanos le van a llamar Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, y en fin, va a estar cambiando. Pero bueno, al final, pues es el mismo tratado. La Unión Europea, pues también es otro grupo comercial. La APEC también, que este es de Asia, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos diferentes tratados. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿quiénes entran? ¿Quiénes entran en esta unión comercial? Pues obviamente todos los países de Europa en la Unión Europea. En la cuenca del Pacífico intenta incluir a los países e islas que rodean el Océano Pacífico y está integrada por varias organizaciones, ¿no? Entonces, aquí la cuenca del Pacífico es muy importante porque es un espacio geográfico que abarca los países que bordean el mayor océano del mundo y en cuyos territorios vive casi la mitad de la población mundial. En los países de esta cuenca se produce 35% de las exportaciones mundiales y 45% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, por eso es que tiene que ver aquí también un tratado, porque vean cuánto Producto Interno Bruto se genera, prácticamente el 50% de lo que genera el mundo. Entonces, por eso estos tratados tienen una gran importancia. También está el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y aquí nos dice que el propósito de esta organización pues es la concertación de políticas económicas para el desarrollo compartido en la región. ¿Ok? Los países miembros de este foro, pues también aquí entra México, así como Australia, Indonesia, Nueva Guinea, entre otros países. Bien, entonces, pues bueno, aquí tenemos, perdón, ahí ya se me movió, ahí tenemos a otros miembros de las economías en este caso de la APEC, ¿sale? Que serían estos que acabo de mencionar, ¿sale? Los que mencionamos en la tablita anterior, que serían pues todos estos países que estamos viendo en esos colores. Y pues obviamente del lado derecho pues tenemos el famoso Telecán, que creo que ahorita ya cambió, se me fueron las siglas de este tratado, pero pues bueno, creo que todo el mundo conoce este tratado, que es un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, donde obviamente pues quienes suelen ser los más beneficiados pues son los países desarrollados y fríguense los mexicanos, obviamente solamente vendiendo sus materias primas. Bien, como el aguacate, ¿verdad, Víctor? Bien. Perfecto, entonces, y bueno, vamos a culminar con, obviamente, pues todo esto desencadena todas estas cuestiones, pues en la desigualdad socioeconómica. ¿Por qué si México, dice Víctor, que por qué si México es un país con una gran biodiversidad, casi siempre está en las listas bajas en comercios? Pues no es México solamente, Víctor, sino que son los países colonizados los que se encuentran en esta posición. Si tú te pones a pensar, ¿qué países están en vías de desarrollo? Pues te vas a dar cuenta que son los países colonizados. Ya sea colonizados en sus épocas, por ejemplo, México cuando fue colonizado por España, Brasil por Portugal y así todos estos países de Sudamérica y de Centroamérica, pues obviamente que son países colonizados en su momento y de igual manera seguimos sin, obviamente, tener independencia, porque estamos colonizados por las potencias, ¿vale? Como Estados Unidos o los países europeos, y por eso es que no podemos salir
a pesar de tener una gran biodiversidad, porque lo que quieren, obviamente, estos países es que se sigan vendiendo o dando los recursos que ellos requieren, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. ¿Vale? Por una parte, Venezuela no lo quieren porque pues obviamente tiene unas ideas diferentes a las del país en el poder o el país más poderoso, pero a la vez Estados Unidos requiere de petróleo y por lo tanto pues se tiene que aguantar a las políticas de Venezuela y entonces pues obviamente Estados Unidos solicita que se le siga vendiendo petróleo porque lo necesita, ¿no? Y así lo vemos, o sea, así lo vemos en todos los países colonizados, prácticamente pues todos los países de Latinoamérica, los países que están del Ecuador para abajo, en el caso de Europa, en el caso de obviamente pues todo el continente africano, en el caso del sur de Asia y todas estas islas que se encuentran muy cerca de de este continente asiático. Entonces, pues esos son los países que a pesar de su riqueza, lo vemos claramente, pues no pueden sobresalir. ¿Por qué? Porque pues quien está generando los productos y precisamente para eso sirve la materia de geografía, es porque de esa manera podemos darle un análisis a por qué se genera todo esto. O sea, al final todo esto está cayendo en un tema que es geopolítica. La materia es geografía, pero con todo lo que hemos visto, podemos concluir que los países colonizados se dedican más a generar materias primas, es decir, a hacer una actividad primaria. Los países en vías de desarrollo se dedican un poquito más ya empiezan a tener un poco de industrias, sale a generar algunos productos, pero los países que están ya desarrollados, que se consideran países primermundistas, están en la última industria, la industria terciaria, de la de servicios, la de comunicaciones, y obviamente pues es ahí donde se genera el capital, porque es ahí ya donde se paga mejor. Es como cuando tú vas al tianguis, ¿dónde se paga mejor? ¿En al campesino o al que vende o al transportista o a la cadena de alimentos? ¿A quién se le paga mejor? A las personas que generan en el campo, a los agricultores, a los distribuidores o a los transportistas o a las cadenas. Pues obviamente quienes ganan más son las cadenas, estamos de acuerdo. Son las cadenas de Walmart, todas estas cadenas multinacionales, pues son las que se ven beneficiadas. Entonces el dinero hacia dónde se va, pues obviamente principalmente hacia estos países. Entonces esa es una de las cuestiones, ¿no? Estamos perfectamente contestando a esta cuestión y eso nos permite, gracias a todos los temas que hemos visto, pues entender por qué algunos países ganan más. Ahora, por ejemplo, aquí Víctor nos increpa, pero ¿por qué Estados Unidos, hoy una de las grandes potencias, si antes no era tan grande políticamente, incluso ahí no, ya no lo entendí, muchas con sus propios habitantes, como tribus, incluso España, los llegó a atacar después de que nos colonizaron? Ah, ok. Ah, o sea, tú estás pensando que Estados Unidos es porque es una potencia después de haber sido colonizado. Ah, bueno, Víctor, déjame decirte que no te creas todo lo que te dicen en historia. Estados Unidos nunca fue colonizado, ¿vale? De hecho, es un país de inmigrantes, de gente que quería escapar de Europa, principalmente de Inglaterra, y por lo tanto, pues nunca fue un país colonizado. Por el contrario, acabó con los aborígenes, los fue exterminando poco a poco hasta desaparecerlos. ¿No? Entonces, Estados Unidos, pues obviamente nunca fue. Y obviamente para explicarte eso, pues lo podríamos ver en historia, lo veremos ya en la materia de historia y pues por ahí hay unas cuestiones muy importantes también ahí con México, por las cuales ahorita Estados Unidos es una potencia económica. ¿Ok? Sí, sí, no, sí, lo que pasa es que me llevaría un poquito de tiempo, pero sí, efectivamente tiene que ver con esta cuestión. Inclusive por ahí México tiene que ver con que Estados Unidos sea una potencia mundial y no me refiero al robo del territorio, no me refiero a eso, sino por ahí otra cuestión, por ahí con Porfirio Díaz, ¿no? Por ahí hay una cuestión ahí muy importante. Pero bueno, eso no viene en los libros de texto, definitivamente. Perfecto. Ahora sí, vamos a pasar, exactamente, es una ironía.
Ahora, la desigualdad, entonces, hablando ya de toda esta cuestión, pues obviamente por eso podemos participar en todos en estos comentarios. Y es lo bonito. Entonces, aquellas personas que están viendo la clase grabada, qué bueno que están aquí y y digo, y hablo de todos los que están viendo o que van a estar viendo estas clases, pues lo padre y lo bonito, pues es aquí cómo están participando todos y cada uno de ustedes. Entre más participen, entre más ustedes pongan ahí sus dudas y sus comentarios y sus sugerencias, todo esto enriquece bastante a la clase, porque también en las preguntas de Comipems, en las preguntas de la UNAM, en las preguntas de los 103 municipios, quieren ver qué capacidad tienen las universidades y las preparatorias a nivel medio superior, ¿sale? Obviamente las preparatorias son de nivel medio superior, perdón, pues obviamente quieren ver qué tanta capacidad tienen, o sea, también quieren a gente que sea capaz también de tener una cierta resolución de conflictos o ver un problema desde otro punto de vista, tener un análisis distinto y obviamente pues mejorar toda esta cultura, toda esta sociedad, en fin. Entonces, si ustedes desde ahorita son partícipes, obviamente que pues vamos a contribuir al mejoramiento de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y obviamente también vamos a poder tener implicaciones o impactos, obviamente ya sea indirectos, tal vez no en este momento tan masivos, pero en algún momento pues tratar de cambiar esto desde el cuestionamiento, ¿no? Ustedes ya se están cuestionando por qué nosotros no somos potencia, por qué Estados Unidos sí, si nosotros tenemos también recursos, tenemos bastantes recursos, es un país mega diverso, ¿y por qué no somos potencia? Pues bueno, aquí está la explicación, ¿no? Parte de esto es de geografía, pero también está conectado con historia, está conectado con geopolítica, con economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, perfecto. Entonces, bueno, solamente este fue un mensaje para que recuerden que participar y asistir y que ustedes se puedan inscribir también al curso, ¿vale? Es muy importante. Ahora sí, para medir la desigualdad socioeconómica hay que conocer el nivel de vida de cada país y compararla con otros. Entonces, con este fin, hay programas, en este caso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues ha desarrollado, valga la redundancia, el concepto de índice de desarrollo humano, ¿ok? Que también ahorita vamos a ver que es una ironía. Países centrales y periféricos. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de países centrales, periféricos y semiperiféricos. Entonces, ¿qué son los países centrales? Pues bueno, Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón tienen el control económico mundial. Entonces, en esos países se concentra la industria, ya lo vimos, los servicios financieros y los servicios en general. Entonces, estas naciones controlan los precios de las materias primas y en ellas se encuentran las sedes de las mayores compañías transnacionales del mundo. Por eso es que México y los países colonizados no pueden despegar. Porque apenas y empiecen a notar estos países que los países en desarrollo despegan, los llevan para abajo. ¿Por qué? Porque no van a controlar los precios los países en vías de desarrollo. ¿Quiénes los tienen que controlar? Pues los países centrales. No les conviene, obviamente. Es como si un campesino en este momento dijera, no, yo ya no te voy a vender a ti, primero transportista o distribuidor de mis productos, ya no te voy a vender en el mismo precio que me lo dabas. Por ejemplo, ya no te voy a dejar a 2 pesos el kilo de naranja, por ejemplo, por decirlo, ¿no? O no sé cuánto, en cuánto los vendan, o los costales, es baratos. Dice, no, yo mejor los vendo directos, ¿no? Yo los vendo directos. Pero obviamente el campesino no tiene no tiene la capacidad de distribuir estos productos. ¿Quién sí tiene la capacidad de distribuir estos productos? Pues obviamente los países en desarrollo o las grandes empresas, y entonces ellos dicen, a ver, tú no tienes la capacidad, entonces yo te voy a pagar bien todo tu producto, entre comillas, te lo va a pagar bien, simplemente en realidad lo que está haciendo es que se lo va a pagar todo para que no se le quede nada, no se le eche a perder. Y entonces eso es lo que hacen los países desarrollados con relación a los países en vías de desarrollo. Les dicen, a ver, yo te voy a dar el dinero, me voy a llevar todo tu producto, pero obviamente, pues tú me tienes que seguir generando más producto, más materia prima, ¿ok? Y yo, país, utilizo, por ejemplo, tus productos de extracción minera y los vendo en 1000 veces lo que tú me estás dejando tu materia prima, ¿ok? O sea, a mí me va a dejar una ganancia impresionante, ¿vale? Muy, muy grande en comparación con lo que me costó, ¿ok? Entonces,
Y precisamente para eso sirven los tratados. Más que nada, los tratados de los que estuvimos hablando sirven para beneficiar a estos países. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, por eso exactamente se firman estos contratos que a nivel internacional pues serían estos tratados, ¿no? Ahora, entonces, estas naciones, pues vuelvo a repetir, controlan los precios de las materias primas y en ellas se encuentran las sedes de las mayores compañías transnacionales del mundo, ¿ok? Ahora, su población económicamente activa se dedica principalmente a la industria y los servicios. Recuérdenlo bien. Entonces ya hablamos ¿de qué? Países centrales, no se les olvide. Ahora, los países semiperiféricos, ¿quiénes son los países semiperiféricos? Son los que tienen cierto desarrollo. Dime, Daniel, ¿acabas de entrar o querías comentar algo? Adelante. Tal vez querías comentar algo. También te van a estar viendo en YouTube, así que puedes participar, no te preocupes. No seas penosa. Bien, creo que nada más acaba de entrar. Bien, los países semiperiféricos entonces son los que tienen cierto desarrollo económico, países en vías de desarrollo, pero no tienen control mundial como los centrales. Entonces esto significa que sus economías son de menor calidad. Por ahí podríamos aunque sí son más pequeñas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice qué países entran, ¿no? Noruega, Suecia, Suiza, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, México. Aunque claro, entre, por ejemplo, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Suiza, Suecia, pues no hay comparación con México en cuanto a calidad de vida, ¿no? Pero bueno, entran en esta clasificación de países semiperiféricos. Sí tienen cierto desarrollo económico, pero pues obviamente no tienen el control mundial. Sabemos qué países tienen ese control. Y su población económicamente activa se encuentra en transición entre las actividades primarias, la industria y los servicios. ¿Sale? Servicios, obviamente, en menor medida. Ahora, los últimos, los países periféricos, pues son aquellos cuyas economías son altamente dependientes, tanto de los países centrales como de los países semiperiféricos. Su población económicamente activa se dedica en primer lugar a las actividades primarias y su industria es escasa y poco desarrollada. Entre los países que forman este grupo se encuentran la mayoría de los países africanos, asiáticos y de América Latina, ¿vale? Principalmente los países más pobres. Y podríamos considerar entonces que México se encuentra pues en este limbo, ¿no? Entre los periféricos y los semiperiféricos, ¿no? Ya depende de la perspectiva. Perfecto. Bien, jóvenes. Y vamos a terminar con esto. Les hablaba en un principio del índice de desarrollo humano, ¿no? Que tiene que ver con esta seguridad, de seguridad social, que es la conjunción de elementos que nos muestra el nivel de vida de un lugar. Y está compuesto por un índice de indicadores básicos. El primero, la esperanza de vida. ¿Cuánto dura una persona en ese país? ¿O cuánto vive? ¿Cuántos años? El índice de alfabetismo. ¿Cuántas personas son capaces de leer y escribir? El índice de escolaridad. Cuántas personas llegan hasta el último nivel de estudios o cuántos tienen en el último nivel de estudios, y los indicadores económicos principalmente como el Producto Interno Bruto. Y entonces pues ahí tenemos este índice de desarrollo humano y veamos que en el caso de los primeros países se encuentra Noruega, ¿vale? Con un mayor índice, a pesar de ser un país semiperiférico, tiene un índice de desarrollo humano bastante alto. ¿Sale? El índice pues está muy cerca del 1, ¿sale? Exactamente, tiene que ver mucho con el tema anterior, que vimos, los riesgos económicos, ¿no? Bien, el desarrollo económico. Ahora, entonces, bueno, les estaba diciendo, Noruega, Islandia, Australia y México se encuentran en el número 53, ¿ya vieron? El número 53 de acuerdo al índice de desarrollo humano. Pero bueno, ¿para qué quieres vivir con buena economía si pues bueno, hay personas que obviamente pueden tener un alto índice de desarrollo humano, sin necesidad de tener gran desarrollo económico, ¿no? O eso es lo que de alguna manera, pues, a veces, pues, se nos dice, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, pues, perfecto. Entonces, ya ahí tenemos esta tablita, pues, ustedes la pueden analizar. Perfecto. Y entonces, ahí ya, jóvenes, terminamos con el tema número
4, espacios económicos y desigualdad social. Aquí nos llevamos 3 sesiones en este tema porque, pues obviamente el primer tema, no es cierto, 2 sesiones, ¿no? Nos llevamos en la primera sesión en el tema 4.1, que era bastante extenso, las regiones agrícolas, todo lo que es actividades primarias, pues está bastante extenso y sí se hacen preguntas. De hecho, pues vamos a analizar algunas preguntas. En esta ocasión voy a darle voy a bajar un tantito. Vamos a analizar algunas preguntas de las guías, ¿sale? Entonces, eso es en lo que vamos a trabajar el día de hoy para ver ya las guías oficiales. Vamos a analizarlo, porque pues ya como nada más nos falta un tema, pues ya empezamos a ver algunos temas que nos pueden interesar, ¿vale? Bien, entonces aquí acabamos esta parte de la presentación y pues bueno, yo creo que pues terminamos esta parte. Para los que están viendo la clase, ¿vale? La clase de manera asíncrona, la clase de manera grabada. Y pues bueno, aquí terminamos. El día de los resultados yo ni siquiera quería ver, estaba muy nerviosa, entonces le dije a mis papás, ¿saben qué? Tengan mi folio, ustedes chequen y ya nada más me dicen. Pero ya después me dijeron, no, sí, te quedaste y todo, y se emocionaron y ya me abrazaron, la verdad. Pues el puntaje que tuviste es un puntaje muy alto. Sí, pues igual, muchas gracias a usted. La verdad es que el curso lo recomiendo al 100.